buenas amigos, hoy en Historias de la Antigüedad me he venido hasta la villa romana de la Olmeda, en la provincia de Palencia. Este yacimiento es espectacular por el tamaño que tiene y sobre todo por la colección de mosaicos que todavía conserva. Los vais a ver más tarde, son impresionantes. Esta villa era un antiguo centro de producción del siglo IV, ¿vale? No solo era una casa de campo, sino que también era un centro de producción que explotaba los terrenos de alrededor. Este lugar en el que nos encontramos es el actual museo, que se terminó en 2009 y se estrenó en 2009 y bueno, el yacimiento en sí se empezó a excavar en el año 1968, ¿vale? De una forma privada. Pero en 1980, ante el tamaño de esta villa, pues se pasó a la Diputación de Palencia, que ya empezó un proyecto, lo excavó y culminó en el 2009 con la construcción de este gran museo que prácticamente tapa toda la villa, absolutamente toda. Y bueno, os voy a hablar un poco ahora de esta villa. Tiene dos fases, una primera fase que es del siglo I, después de la era común, que no se conserva aquí, ¿vale? Y va avanzando hasta el siglo IV, donde se hace una gran reforma y se construye la actual villa que podemos ver ahora mismo. De hecho, vais a poder ver, ¿veis qué tamaño y lo que no podéis ver todavía? Y bueno, la que estamos viendo es la segunda fase, ya del siglo IV, en el que la sociedad romana ha cambiado totalmente, ya no es aquella sociedad de ciudad, de grandes ciudades, todo interconectado. Ya no, en el siglo IV, a partir del reinado de Diocleciano, hay un cambio, me voy moviendo para que veáis, hay un cambio, los grandes latifundios son lo que se va a imponer, ¿vale? Grandes terratenientes con extensiones y extensiones y extensiones de tierras que explotan y se hacen asquerosamente ricos, y este es un ejemplo de ello, ¿vale? La fase más próspera es esta, en el que la villa adquiere un tamaño monumental, ¿vale? Con las partes típicas de una villa, la parte rústica, parte civil. Y bueno, la que vamos a ver, la que se ha excavado, es la que estaba dedicada al ocio, ¿vale? Al ocio, al placer y al disfrute del dominus, es decir, del señor de la villa y de su familia, ¿vale? Esta villa, ¿qué le va a pasar? Pues va a prosperar durante el siglo IV, sobre todo su época dorada, digamos que va a ser desde el reinado de Constantino hasta aproximadamente el de Teodosio, y va a continuar obviamente en el siglo V, pero se va a empezar a abandonar en el siglo VI, en el que no se va a empezar, sino que se va a abandonar directamente. Y básicamente va a quedar tapada por la tierra. Luego veremos un fragmento de la profundidad de esa capa que va a tapar toda la villa. Se va a expoliar, por supuesto, y va a ser dañada, refiriéndome a los magníficos mosaicos, en una parte determinada de la villa que os enseñaré después. Y ahora pues os voy a enseñar un poco, ¿vale? Cómo era esta villa.
Voy a empezar en el vestíbulo, me voy a dirigir a las termas y por último os voy a enseñar la joya de la corona. Ya la veréis, es una sorpresa. Amigos, os hago un pequeño paréntesis antes de que empecemos a ver las instalaciones de la villa, porque he olvidado mencionaros un dato que es fundamental para entender la continuidad de esta villa durante 2 siglos. Y es el dato de que tiene 3 necrópolis, 3, con 700 cuerpos enterrados en ella, por inhumación. Y es fundamental porque una instalación como es esta necesita un cementerio, porque es que alrededor no hay nada. Y es un dato fundamental para entender cómo esta vivienda campestre tuvo esa continuidad tan seguida de 2 siglos y medio, 3 siglos. Bueno, y ahora sí, podemos empezar a ver esas instalaciones de la villa que vais a disfrutar. Bueno, pues este sería el vestíbulum de la villa, ¿vale? Hay un cambio respecto al siglo I, en el que las villas aumentan enormemente de tamaño y empiezan a dar la forma como de castro militar, ¿vale? Obviamente poniéndolo al estilo civil, que es el que se construye aquí. ¿Por qué? Pues porque estamos en el siglo IV. El siglo IV es un siglo ya de un imperio romano militarizado a tope. Y esa militarización se ve en la arquitectura de incluso las villas. En este caso tenemos este corredor. Antes de entrar al vestíbulo tenemos este corredor, ¿vale? Porticado, que estaba coronado a ambos lados con 2 torres octogonales. Allí veis una y ahí veis la otra. Y por la villa, como os he dicho, se entraba ahí. Mirad qué maravilla de mosaicos. Ya solo al entrar, mirad qué maravilla. ¿Veis? Ahí podéis ver los estragos ya del abandono, pero lo veremos luego. Aquí ya habríamos entrado en la villa. Veis que ahora mismo estamos en el patio y mirad los mosaicos. La temática de los mosaicos es muy variada. Tenemos mosaicos con estilos vegetales, otros con estilo geométrico y bueno, no todas las salas tenían mosaicos, sino que algunas estaban hechas con opus signinum y otras simplemente con arena apisonada, como es esa de ahí. ¿Veis? Dependiendo de la sala, pues tendría un suelo u otro, ¿vale? No ha quedado casi nada de los frescos que decorarían las paredes, muy poquito, porque la villa quedó bastante enterrada y esto era una zona agrícola que arrasó todo lo que estuviese a determinada altura. Bien, continuamos, nos estamos dirigiendo a los baños. Como veis, las estancias más importantes estaban calefactadas. ¿Veis? Ahí lo veis, con esos pequeños túneles por debajo de los mosaicos, con el sistema de hipocausto. Y bueno, hemos llegado a las termas privadas de esta villa. Aquí veis el segmento de sedimento que tapó esta villa. No era mucho, por lo que el uso continuado a lo largo de los siglos de estos terrenos para el cultivo, pues ha hecho que solo quede
esta altura de muros, prácticamente en todos, en toda la zona de la villa. Y bueno, aquí estaríamos entrando ya directo en los baños. Aquí tendríamos el apoditerium, es decir, los vestuarios. ¿Veis? Como veis, hay mosaicos sobre mosaicos sobre mosaicos, probablemente con el gusto del momento. A lo mejor al propietario, que no conocemos su nombre, ¿de acuerdo? No le gustaba ese mosaico, se aburría y lo cambiaba. Porque hay que tener en cuenta que el dueño de esta propiedad probablemente sería muy acaudalado, muchísimo, porque para mantener esta villa no se la podía permitir cualquiera. Bien, allí en el fondo vemos el frigidarium, ¿vale? La piscina de agua fría, que es curiosa porque tiene forma de trébol de 3 hojas, es decir, tiene ábsides en las paredes, ¿vale? Está todo forrado con cemento impermeable y ahí podéis ver las 2 piscinas restantes que se podían encontrar en cualquier terma romana, fuese pública o privada: el caldarium y el tepidarium. Es decir, el tepidarium, la piscina de agua templada, y el caldarium, la piscina de agua caliente. ¿Vale? Y todo, por supuesto, como veis, con el sistema de hipogeo. ¿Vale? Como veis aquí, todo con mosaicos, una auténtica maravilla. E incluso si veis, ahí adelante os estoy enfocando un pequeño salto que hace la sala, ¿vale? Pero que incluso, para que quedase bien, lo han forrado con mosaico. Vale, nos vamos moviendo. ¿Veis? Es lo que os he dicho antes de los suelos. Dependiendo de la sala, pues tenía más o menos importancia y el suelo pues se veía. Y aquí vemos otra parte de los baños. Aquí vemos con muchísima más claridad este sistema de pequeños canalillos por el que se calentaba el suelo. Y bueno, esta sala polilobulada o absidiada, como queráis llamarlo, ya os he dicho, tenía el suelo calefactado. Y bueno, esto era parte del complejo de estos baños. Ahí tenéis salas un poco más pequeñas, secundarias, que podían ser pues, simplemente para que el amo estuviese ahí, para que sus invitados, cuando viniesen y se bañasen, estuviesen ahí, sentados o lo que quisiese. Y os voy a enseñar algo que normalmente en las villas privadas, en los baños privados de las villas, no se suele ver, que es esta letrina. ¿Veis? Han hecho ahí una reconstrucción de los bancos donde se sentaba la gente a hacer sus necesidades, en madera. Y estas letrinas tenían que funcionar en las 24 horas del día, porque por ese canal que pasa por debajo del asiento corría agua corriente. Tenía que correr agua corriente constantemente para que se llevase todos los desechos. Básicamente para que la casa no oliese mal. Para eso, las letrinas tenían que tener un sistema que trajese agua constantemente. No se conoce que hubiese ningún acueducto que trajese agua, pero tiene que ser así, porque estos baños, para funcionar bien, y esas letrinas, para funcionar bien, necesitaban agua constantemente. Sí o sí.
y si no, no funcionan. Bien, nos vamos a ir moviendo